Muy bien, hermanos. Sucede que el año pasado estuvimos examinando mediante una serie de sermones expositivos la primera carta a los Corintios. ¿Recuerdan? Que es una carta que tiene mucho conocimiento. Pero cuando llegó el mes de octubre, la interrumpimos debido al mes de la Reforma, y en noviembre al mes de la Mayordomía, y diciembre pues las fiestas de Navidad. Pero creo que estamos otra vez para retomar esos estudios, porque hay que terminar lo que uno comienza, hermano. Y alguien había dicho: pastor, ¿y usted va a terminar? Pues sí, vamos a terminar. Así que retomamos hoy esta serie de estudios sobre la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y hoy vamos a hablar sobre el capítulo 8 de Primera a los Corintios. Ahora, el título pareciera que nada tiene que ver, ¿no? La verdad os hará libres. ¿Quién dijo eso? ¿Quién? El Señor, claro, el Señor Jesús dijo: la verdad os hará libres. Muy bien, lo dijo en el Evangelio de Juan: la verdad os hará libres. Bien, cuando uno es ignorante de la verdad, comete muchos errores y pecados. Uno es esclavo de sus equivocaciones cuando uno no conoce bien la verdad. ¿Y cómo conocemos la verdad? Es a través de las Escrituras e iluminados por el Espíritu Santo. Cuando uno se pone en contacto con la Biblia, empieza a leerla y el Espíritu Santo lo ilumina, empieza uno a darse cuenta de la verdad. Y entre más conocimiento de la palabra uno tiene, o usted tiene, mejor comprensión va a tener de su fe, de lo que usted cree. Entre poco conocimiento tenga de la verdad, o sea, de la Biblia, pues más problemas va a tener uno. Y también sabemos que es el Espíritu Santo el que nos convence y nos muestra que esto realmente es la palabra viva de Dios, no es cualquier libro por ahí. Bien, entonces pensando allá en lo que dice el apóstol Pablo en su carta, la primera a los Corintios, porque son dos, en el capítulo 8, vamos a leer y vamos encontrando la relación de lo que estamos diciendo sobre la verdad. Leemos inicialmente 1 Corintios 8:1. Recordemos que esta es una carta. Pablo ha venido hablando de muchos temas. Habló del matrimonio, habló de la soltería, habló de los problemas que tiene la iglesia, y en este momento sigue hablando de otro tema. Si usted ha leído esto, pues muy bien, pero vamos a examinarlo todos para que el Señor nos enseñe. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Bien, la primera cosa que está diciendo aquí el apóstol Pablo es sobre el conocimiento, precisamente. Y dice que el conocimiento debe hacernos sencillos, porque dice: el conocimiento envanece. Pareciera que está despreciando el conocimiento, ¿no? Está diciendo que si no tenemos cuidado, entre más conocemos, más nos vamos a llenar de vanidad, de orgullo. Por eso tenemos que tener cuidado para no enseñar la verdad con arrogancia y sin amor. Entre más uno sabe, más sencillo debe ser.
Y ese es un problema donde muchos nos equivocamos, donde muchas personas se equivocan. Porque a veces tienen algún conocimiento, bueno, en el mundo hay mucho conocimiento. Uno a veces ve a los catedráticos y a los eruditos, gente muy arrogante en su manera de exponer su verdad, pareciera que están más allá del bien y del mal. Pero en la iglesia, si alguno tiene conocimiento de la Biblia, y no es un conocimiento pues profundo, a veces hay algunos que se creen doctores para exhortar a diestra y a siniestra. Entonces a veces en las iglesias hay eso, ¿no? Algunos que medio han estudiado la Biblia y ya reinan sobre todo el conocimiento. Y entonces se vuelven engreídos, prepotentes, no son sencillos. Y por eso Pablo dice que el conocimiento tiene el peligro de que envanece, pero el amor edifica. Ese conocimiento es progresivo, porque en el versículo 2 que dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Por eso el famoso filósofo Sócrates decía: yo solo sé que nada sé, porque cada día estaba aprendiendo cosas nuevas. Entonces, cuando alguien empieza a pensar que ya lo sabe todo, cae en el engreimiento, se llena de orgullo espiritual. La verdad es que uno se muere aprendiendo. Todos los días uno aprende algo, ¿no? Cada día hay más información ahora con toda la internet. Uno llega y da un clic ahí, mete una palabra y le arroja una cantidad de cosas buenas, malas, regulares, pero uno tiene el discernimiento para estudiar eso. Lo peor es un líder envanecido que se cree que sabe todo. Dios nos libre. En el momento en que uno empieza a decir: no, yo ya conozco la doctrina, no, yo ya conozco la Biblia, no, ya ahí están problemas. La segunda cosa, hermano, es esta: nosotros adoramos al único Dios verdadero. Hay muchas religiones en el mundo y hoy en día pues el Papa quiere que todos sean hermanos en la fe y que todas las religiones conducen a Dios. Mentira. No todas las religiones conducen a Dios. Solo el Señor Jesucristo, que es el creador de todo y se encarnó y se hizo hombre. Entonces, adoramos al único Dios verdadero. Por eso Pablo dice aquí en el versículo 4 algo interesante. Dice: acerca pues de las viandas. ¿Qué son las viandas? Los alimentos. Los alimentos, sencillamente. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. No hay más que un Dios, dice él. Bueno, ¿por qué Pablo dijo eso? Había un problema en la iglesia de Corinto. Recordemos que la iglesia de Corinto era una ciudad grecorromana en el siglo I, una ciudad muy pagana. No existía el cristianismo, nadie conocía de un Dios verdadero como el nuestro, hasta que llegó el apóstol Pablo, los misioneros predicando el evangelio. Algunos escucharon, se convirtieron y empezaron una iglesia, y a esa iglesia Pablo le escribe esta carta, la primera a los Corintios. Pero en esa ciudad había un problema, en Corinto. Era una iglesia muy pagana. Habían muchos templos y muchos dioses, como los griegos, ¿no? Que para cada asunto tenían un dios y le hacían una estatua y se lo imaginaban de X manera. Entonces la gente que empezó a creer en el evangelio por la predicación del apóstol Pablo y otros, los que empezaron a creer en el evangelio en esa ciudad y que empezaron a conocer la verdad de Jesucristo,
y experimentaron una conversión en su vida, de todas maneras al llegar a la iglesia traían una cantidad de creencias y supersticiones, porque todavía no habían conocido todas las cosas. Es muy parecido a lo que sucede hoy con los que vienen de la iglesia católica, y lo estoy diciendo con respeto. Cuando la gente viene de la iglesia católica a una iglesia como esta u otra, como todavía no tienen el conocimiento bíblico, pues traen creencias equivocadas. Y lo digo porque yo fui criado en la iglesia católica hasta los 23 años. Y cuando yo llegué a la iglesia católica, pues para mí eso era un mundo y era un idioma que yo no entendía. Y pues uno viene todavía con muchas creencias, como fue educado. Y como les decía, la ciudad de Corinto estaba llena de templos a dioses diferentes. Y también allí hacían sacrificios en los templos. Además de que había mucho sexo en los templos, ¿no? Pero el sexo era como un acto sagrado. Y había muchos sacrificios también de animales. Y la gente sacrificaba a los dioses buscando algún favor, buscando que al sacrificar un animal, pues recibieran favores de esos dioses. Y en muchos rituales, un poco parecido a lo que hacían los israelitas, pero muy diferente, porque ellos lo hacían para el Dios verdadero, en muchos rituales se quemaba parte de la carne. El sacerdote y la familia cogían mucha de esa carne que era consagrada a ese Dios y la vendían en el mercado o la comían. Ahora, parece que en los templos los templos tenían sus asados. Es decir, comer carne en un templo pagano era más o menos como ir a un restaurante moderno, a una parrillada. Y el problema era que algunos pensaban, los que eran paganos, que comer carne en el templo era un acto de adoración. Por eso, entonces cometían idolatría, porque no conocían al Dios verdadero. Ahora, en la iglesia entonces, algunos corintios que ya se habían convertido al Señor en medio de esa ciudad tan complicada, ellos habían aprendido el Evangelio de la gracia de Dios y tenían suficiente conocimiento. Y ellos habían entendido que un templo pagano no era nada, y menos sus dioses, porque ya habían salido de esa creencia falsa. Por tanto, la carne que se consumía allá en ese templo, para ellos era buena. Así que no tenían problema al comer de esa carne. Pero en la iglesia, los que no tenían claro en qué consiste la libertad en Cristo, y veían que alguien de la iglesia iba y comía carne sacrificada a esos ídolos, ellos empezaron a pensar, bueno, tal vez ir allá a comer carne que fue consagrada a los ídolos, tal vez no sea del todo malo, porque yo he visto hermanos allá que son líderes en la iglesia y van a sus asados allá, y comieron muchos de ellos carne ofrecida a los ídolos como si fuera un acto de adoración, y por su ignorancia al hacerlo cometieron idolatría. Y vuelvo a decirlo con respeto, eso es lo mismo cuando alguien conoce el Evangelio aquí en nuestro contexto y conoce la gracia de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios, pero todavía está amarrado al catolicismo. Entonces todavía se pega sus escapadas a misa y va y comulga. Más o menos parecido. Bueno, por eso estas personas que no tenían tanto conocimiento y que se iban y comían carne allá, los ofrecían a los ídolos, se sentían a veces culpables,
por el hecho de que en el fondo sabían que esos animales y esa carne que estaban vendiendo había sido consagrada a un Dios. Y entonces Pablo aclara algo en el versículo 5. Y ahí va el discurso del apóstol Pablo. Leamos el 4 para seguir con la conexión. Dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Aquí está instruyendo Pablo a la iglesia. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, y está en minúscula, ¿no?, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta ahora a los ídolos, unos que llegaron a la iglesia y que tenían ese hábito, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. La conciencia de ellos era débil porque no tenían el conocimiento, y por eso estaban llenos de escrúpulos y se sentían culpables. Entonces, hay un solo Dios y Padre que creó todas las cosas por medio de su Hijo, y todo lo que existe es de Él, por Él y para Él. Por esa razón, cuando los paganos comían algo en los templos que había sido consagrado a algún Dios o algún ídolo, ellos pensaban que iban a recibir algún beneficio, pues estaban equivocados. Porque en el versículo 8, ¿qué dice Pablo? Versículo 8. Dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. Aceptos quiere decir que Dios nos acepta, que Dios se agrada. Está diciendo Pablo, la verdad es que los alimentos no nos hacen más agradables a Dios. Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Porque la comida nada tiene que ver en este asunto de la salvación. Hoy la gente sigue con esas supersticiones. Esto se dijo hace 2000 años, pero seguimos con esas supersticiones por falta de conocimiento de la palabra, por no tener una fe centrada en Cristo. Todavía hay personas que creen que alguna pócima que les da algún chamán o algún brujo los va a sanar o les va a mejorar la suerte. Todavía hay personas así. Y si es una persona de la iglesia, pues peor de grave, porque quiere decir que está pobre en el conocimiento y no está creciendo. Y eso pasa en las iglesias a veces. Yo tenía una conocida hace apenas unos 2 años que murió. Iba a una iglesia de Asambleas de Dios. Conocí el Evangelio casi cuando yo lo conocí, muy jóvenes, ambos éramos casi solteros. Y ella de repente apareció con un cáncer terrible. Yo la visité, estuvimos orando y pidiéndole a Dios, yo la vi muy mal. Y en alguna ocasión entonces me llamó el esposo y me dijo, mire pastor, cuénteme una cosa, es que Janet, para sanarse fuera de los médicos, ella se tomó una copa de sangre de serpiente, porque por ahí en el barrio había un señor que decía que a él lo había curado del cáncer, de un cáncer terminal, la sangre de la culebra. Yo no sé cuál, si sería cascabel o cuál. Bueno, yo no sé. Pero que, entonces él me llamó preocupado, me dijo, mi esposa está muy enferma, cuéntenme una cosa, ella pecó tomándose la serpiente, la sangre de la serpiente.
y lo ponen a uno en un dilema, porque la otra está agonizando y ahora yo qué le digo, la mando con semejante culpabilidad para el otro lado, o yo qué hago ahora, ¿no? Entonces yo dije, no, mire, no, la verdad eso no sirve para nada. Yo creo que si no le hizo bien tampoco le hace mal, ¿no? Pero de todas maneras eso no está bien, que uno piense que por comerse una pócima de sangre se va a sanar del cáncer. Esos son agüeros y cosas de esas por el estilo que hay. Y lo traté de calmarlos hasta donde más pude. Entonces, y otros es con el cuento de la baba del caracol. Yo no sé, la baba del caracol, yo no sé. Y allá hay una cantidad de cosas. Y parece que eso fue un boom en los Estados Unidos, la sangre de la serpiente, pero por allá a comienzos del siglo XX. Pero aquí siempre todo llega tarde y entonces la gente, en su angustia, al ver que se somete a la quimioterapia y que no se sana, termina tomando la sangre de la serpiente. Y una tercera cosa que dice aquí el apóstol Pablo, entonces, en su discurso, es que nosotros tenemos que hacer uso responsable de nuestra libertad cristiana. La gran bendición es que nosotros que hemos creído en el Señor hemos sido liberados de todas las supersticiones y engaños. Cuando yo conocí el Evangelio abandoné todas las supersticiones, porque yo era muy supersticioso. Me levantaba con el pie derecho. Bueno, miles de cosas a ver para que me fuera bien. Y así miles de cosas, y la hacía la gente, ¿no? Entonces, gloria a Dios porque Él nos liberó de todo esto. Somos libres en Cristo. Sin embargo, Pablo hace una advertencia, está en el versículo 9. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra, le dice a los de la iglesia, no venga a ser tropezadero para los débiles, o sea, para los que tienen poco conocimiento y no entienden bien las cosas y todavía están en la iglesia, pero están todavía con cosas de su religión anterior. Entonces, él le dice a los que ya son un poco más avanzados, versículo 10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Hace la pregunta. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió, ¿no? Bien. Entonces, aunque somos libres de las creencias falsas, debemos tener cuidado con aquellos que son débiles en la fe en la iglesia, porque los que son débiles en la fe no han madurado y tienen prejuicios sobre algunas cosas. Quizás nos ayude mucho a entender esto, Hechos capítulo 10, versículo 9. Tal vez nos ayude a entender esto un poco. Hechos capítulo 10, versículo 9. Versículo 9. Todos han leído la historia tal vez aquí de Hechos de los Apóstoles de la conversión de Cornelio. Cornelio era un militar, ¿no? Y el Señor era muy devoto, oraba mucho, y el Señor un día le dijo, mire, hágame un favor, hay alguien que tiene un mensaje para usted, vaya y lo busca. Ese se llama Pedro, el apóstol. Vaya y búsquelo, porque él tiene cosas que hablarle a usted. Porque Cornelio no era convertido, era un religioso. Y entonces, ¿qué pasó? Vamos a mirar solamente desde el 9. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, los mensajeros, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Entonces vienen unos mensajeros, Pedro está temprano en su casa, sube a la azotea para orar cerca de la hora sexta.
parece que eran las 9 de la mañana, creo, y tuvo gran hambre, seguramente estaba en ayuno, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis es cuando la persona entra en una situación que es como semi-inconsciente. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Una sábana inmensa, ¿no? En el cual habían de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y lo que pasa es que Pedro seguro vio ahí al cerdo, la lechona, hermano, que es tan sabrosa, ¿no? Él vio el cerdo, y un judío nunca come cerdo, nunca comía cerdo, pero ve bajar eso y luego una voz del cielo que le dice, mata y come. Pues entonces él se asustó y dijo, pues, ¿qué me están pidiendo? Pedro no había aún entendido bien el evangelio de la gracia de Dios. Y en ese gran lienzo pues había de todo, alimentos que los judíos no comerían. Así que él oyó esta voz, ¿no?, que le dijo no, en el versículo 14, el 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y bueno, esto tiene una aplicación sobre la aceptación de los gentiles, claro, pero de todas maneras más adelante se ve que todo este tipo de supersticiones Dios las elimina, porque dice que los alimentos son santificados con la oración. Y el tema es este, hermano, todavía hay personas que no comen cerdo porque creen que es carne inmunda, aunque no son judíos, no son cundinamarqueses o boyacenses, pero no comen carne, no comen morcilla. Pues a mí me gusta mucho la morcilla, pero no comen morcilla. No se toman una copa de vino porque temen desagradar a Dios y condenarse. Pueden estar en tierra caliente muriéndose de sed y no se toman una cerveza ni prefieren morirse de sed. Pero Pablo enseñó en el versículo 8, volviendo allá donde estamos en 1 Corintios 8, versículo 8, dijo, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Dice aquí Pablo, o sea que eso no es importante. Bien, pero sin embargo a algunos Dios nos ha dado libertad en Cristo. Algunos han madurado y no tienen tanto prejuicio, han entendido muchas cosas del evangelio. ¿Qué debe hacer uno si alguien está dando los primeros pasos en la fe y todavía le falta aprender sobre estos asuntos? ¿Qué debe de hacer uno? El nuevo creyente a veces es muy exigente, casi que legalista, y entonces es muy suspicaz. Es muy suspicaz, ¿no? Entonces entra y dice, ¿será que aquí sí serán santos? ¿Será que aquí sí serán santos? A mí me parece que esa fulana no es santa. Mire cómo viste, ¿no? Son muy suspicaces, sospechosos. El nuevo creyente, el que llega por primera vez. Y entonces el que es fuerte debe tener cuidado. Aunque soy libre en Cristo y ya no me siento culpable por lo que como, por lo que bebo, debo sin embargo dar ejemplo, es lo que está diciendo aquí Pablo. Por ejemplo, perdonen la redundancia, si alguien considera que tomar un vino es pecado ante Dios, y yo estoy con esa persona en alguna reunión,
quizá lo mejor sea que yo no tome el vino, aunque sé que por eso no me voy a condenar. Pero quiero evitar que este hermano salga después a decir que la embriaguez no es mala porque el pastor se tomó su trago. Entonces él está observando y no, porque el pastor se tomó su whisky. No, yo creo que eso definitivamente eso no es pecado. Entonces se emborracha. Así que mejor me abstengo mientras él va madurando, ¿no? Mientras él va creciendo y se le va enseñando y se le va explicando y va comprendiendo todo. Lo mismo sucedía en Corinto con la carne ofrecida a los ídolos. Era algo parecido, versículo 9. ¿Qué dice Pablo? Dice, pero mirad, o sea, dense cuenta que esta libertad vuestra, o sea, la libertad de los maduros, no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. A veces tenemos que renunciar a nuestra libertad. Los que son creyentes, dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. Hay cosas que yo puedo hacer y que no son en sí mismas pecado, pero si un nuevo creyente puede malinterpretar mi conducta, mejor me abstengo. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Y Pablo decía en 1 Corintios 6:12, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por lo tanto, la idea aquí es que nosotros tenemos que evitar, los que han madurado en la fe y tienen conocimiento, evitar ser tropiezo. Versículo 11, ya lo leímos. El 12, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no ser tropiezo a mi hermano. Entonces, un creyente corinto no puede decir, a mí qué me importa, la verdad es que yo quiero ir a un asado allá en ese templo. Para mí ese templo eso no es nada, ni esos dioses son un poco de basura y de mentiras. A mí lo que me interesa es la carne. Él dice, un momentico, porque si a usted lo están observando, usted puede ser tropiezo. Entonces, aunque usted es libre, renuncie a su libertad por amor al hermano. Y eso entonces es lo que quiere decir Pablo con evitar ser tropiezo. En realidad los nuevos creyentes tienen sus ojos puestos en los viejos creyentes. Si usted lleva aquí en la iglesia 10 años o 15 o 20 años, le llega una persona por primera vez, hermano, va a tener los ojos puestos sobre usted. Es normal, es natural, es así. Por lo tanto, los que van adelante en su madurez cristiana deben de dar buen ejemplo. Deben cuidarse para no ser malinterpretados, para no ser tropiezo a aquellos que están comenzando y que todavía no entienden bien el evangelio de la gracia de Dios. Tenemos que instruir al que no sabe, orando y esperando que el Señor le quite el velo de la ignorancia. Instruir hasta donde se pueda a las personas y a la gente que no sabe. Hasta donde podamos, ¿no? Porque a veces hay personas que no se dejan enseñar. Y la Biblia dice que tampoco podemos echarle las perlas a los puercos. Es decir, no podemos perder el tiempo con alguien que no quiere escuchar, que no se quiere dejar enseñar. Ahora, esto también nos ayuda a reflexionar sobre nuestra actitud con los inconversos en cuanto a la paciencia. Un hermano débil en la fe, que está lleno de agüeros, de creencias, de esto, que está criticando a todo el mundo en la iglesia, a mí me saca de paciencia, la verdad. Pero tenemos que tener paciencia. Hay un dicho que dice, la ignorancia es atrevida. Es decir, el que no sabe a veces ofende y no se da cuenta.
A veces la gente se equivoca porque no sabe. De ahí la importancia de enseñar una buena doctrina y de hacerlo bien. Por eso el apóstol Pablo aconsejaba, vamos a mirar este versículo y regresamos, segunda de Timoteo 2:23. Segunda de Timoteo 2:23. Segunda de Timoteo 2:23. Mire el consejo que le da Pablo a este joven pastor. Dicen que Timoteo era un pastor joven que estaba aprendiendo de su maestro. Y él, entre las cosas que le dice aquí abajo, le dice lo siguiente en el versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. A veces las discusiones vanas no sirven para nada, si no se está dando algún fruto. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Contencioso quiere decir una persona que discute, que no quiere dejarse ganar, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la manera como tratamos a los que supuestamente saben menos que nosotros, ¿verdad? Entonces, volviendo atrás, si tenemos que evitar ser tropiezo, debemos entonces tener cuidado con lo que decimos o hacemos, ¿no? Con lo que decimos o hacemos. Y valga este momento, hermano, para pensar en otro asunto sobre el cual los débiles en la fe caen en legalismos. ¿Por qué es una persona legalista? Es la persona que en la iglesia censura todo, ¿no? Esto no está bien así. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Todo es así, aunque no es tan consagrado, pero le gusta incomodar a los demás. Ese es un legalista. Y a veces se caen legalismos sobre el caso del vestido. Sobre todo las mujeres. Aquí en la iglesia pues han venido mujeres de toda clase, de todos los gustos. A veces hemos tenido mujeres colaborando, por ejemplo, aquí en la participación de la Cena del Señor, que no visten apropiadamente. Si una mujer se viste con un descote desproporcionado o ropa muy ligera, pues lo que hace es llamar la atención de los hombres y servir de tropiezo. Ahora, los hombres no tenemos que estar detrás mirando a las mujeres, pero una mujer muy sugestiva llama la atención porque somos hombres. De lo contrario tendríamos que tener lo que le ponen a los caballos para no mirar. Entonces, mujeres que usan así sirven de tropiezo. Y algunos nuevos creyentes pueden decir, no, pero en esta iglesia sí, no, tenaz. Aquí sí son muy carnales y mundanos, miren esas mujeres cómo visten, ¿no? Terrible. Y nos ha pasado aquí nos ha pasado. Ahora, por supuesto que el vestido no es lo que lo salva a uno, igual que la comida. El Señor Jesucristo no dijo a las mujeres, si quieren entrar al reino de los cielos vistan falda larga, pues Él no dijo eso. Uno en Cristo entonces es libre, en Cristo soy libre, pero si mi estilo confunde a otros en la iglesia es mejor abstenerme. ¿Ve cómo es el asunto? Si el estilo de uno confunde a otros es mejor abstenerse. Por eso hay que tener mucho cuidado sobre todo lo que decimos, hacemos y pensamos. La verdad es, como conclusión a esto, hermano, la verdad es Cristo. Si lo tenemos a Él, tenemos la verdad.
porque Él dijo: yo soy la verdad. La Biblia nos provee el conocimiento divino, no solo para la salvación, sino también para nuestras relaciones diarias, para nuestro comportamiento. Es que la Biblia lo hace a uno nuevo en todo. Es decir, la salvación, ¿cómo será, hermanos, que la salvación le da a uno hasta un sentido del gusto? Yo siempre he dicho aquí que cuando yo tenía mis 20 era muy estrafalario en la manera de vestir, tal vez para conquistar a las novias. Pero cuando me convertí a Cristo dije: no, yo no puedo ponerme esto así tan raro, con el vestido de unisexo así como así, ¿no? Entonces, cosas así por el estilo. Entonces, es solamente un ejemplo. Entonces, la palabra de Dios, mire, yo he conocido gente que ha sido totalmente ignorante, que escasamente sabe leer y escribir, del campo. Inclusive ha aprendido a leer bien leyendo la Biblia, y después han sido completamente otra persona. Nosotros hemos conocido entonces al Dios verdadero, lo adoramos únicamente a Él, solo a Él, a nadie más. Y eso lo dice Juan 5:20. Miremos rápidamente, Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20 dice, al final de la carta, Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por esa situación nosotros afirmamos esto. El conocimiento del Evangelio nos ha traído sabiduría, claridad, fe, y por tanto nos ha hecho libres de supersticiones, creencias falsas, devociones equivocadas, agüeros, etc. En realidad, en la iglesia no falta de vez en cuando algunos que no están creciendo en el conocimiento y todavía se pegan de asuntos que son secundarios y no esenciales para la salvación. Debemos tener cuidado, un poco de cuidado y paciencia con ellos y enseñarlos. Y ahí está el reto, ¿no, hermano? Ahí está el reto. Entre más sabemos, más sencillos. Mucho cuidado. Entre más sabe, más responsabilidad. ¿Es usted una persona que está creciendo en la vida cristiana? Madurando. Para saberlo, usted tiene que tener su fe enfocada en Cristo. Eso quiere decir el himno que cantábamos: Cristo, objeto de mi fe. El objeto de nuestra fe, es decir, el foco donde yo estoy concentrado en mi fe, es Jesucristo. Eso es lo que quería decir el himno. La palabra de Dios debe ser entonces su guía, su mapa. Eso debe ser la palabra de Dios. Por eso David en el Salmo 119, 105, ¿qué decía? Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Mire lo que decía. Este es un salmo que habla mucho de la palabra de Dios, de las Escrituras. Pero él decía lo siguiente, Salmo 119, 105. 119, 105. Decía: lámpara es a mis pies tu palabra. Y uno tiene una lámpara, es en la oscuridad y en la noche, para no tropezarse y irse por un abismo, en un camino. Para eso es una lámpara, a los pies. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera es lo mismo, es una lámpara, una luz. Eso decía David.
Por eso decimos que la palabra debe ser nuestra guía. Usted debe procurar entender bien la gracia de Dios. Esto quiere decir tener claro qué es lo esencial y qué no lo es. Hay cosas que no son esenciales, son secundarias, sobre las cuales nosotros no podemos andar peleando y criticando y cuestionando. Usted tiene que tener clara la gracia de Dios y entender lo que es esencial para la salvación. La iglesia tiene pastores y maestros puestos por el Espíritu Santo para ayudarle en ese crecimiento. El Señor los ha puesto aquí, nos ha puesto para eso. Entonces, hermano, ¿cuál es su situación actual? Usted está creciendo, está madurando, cada día entiende más las cosas, cada día es más comprensivo, más maduro, más paciente. Pues a mí, hermano, me falta mucho de muchas cosas. Entonces tenemos que pensar en todo eso, hermano, porque eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Uso de la libertad responsable. ¿Por qué? Porque yo conozco la verdad y a veces la entiendo más que otros y tengo más responsabilidad. Vamos a orar.